Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta 12ª sesión y penúltima, porque ya estamos acabando el material. Entonces, vamos a empezar con un documento que se llama Evaluación Formativa. Este documento viene en la guía de estudio tanto para básica, todo lo que es básica. Entonces es un documento genérico. Lo hizo Ángel Díaz Barriga, vino como producto de un taller intensivo de formación continua en el inicio del ciclo escolar 23-24. Entonces va a ser breve, es algo que se le va a hacer conocido. Vamos a iniciar, son 10 diapositivas. Bien, ¿cómo maneja Díaz Barriga la evaluación formativa? Como un reto pedagógico, didáctico para el trabajo docente. Este taller intensivo no recuerdo exactamente si se dio en agosto o en enero, pero siento que fue en agosto en estos ciclos, porque en enero no trabajábamos todavía. Entonces, lo importante de este material es de que viene considerado en la bibliografía de formación, de promoción, porque maneja la evaluación formativa, que es un tema central de los que les va a venir en el examen. Entonces, ¿por qué considera Díaz Barriga importante replantear la evaluación? Entonces, recuerden que como fue en el ciclo 23-24, era el primer año en que se aplicó el plan de estudios de nueva escuela mexicana. Habíamos regresado de la pandemia y nos dan nueva escuela mexicana. Entonces, todavía no estaba aterrizado al 100% el plan de estudio. Entonces, aquí es donde se establece la necesidad de reconstruir el concepto y la práctica sobre la evaluación del aprendizaje, lo que también implica reconfigurar el concepto y la práctica de la evaluación formativa. ¿Cuál ha sido el problema? Que solo hemos visto el término de evaluación como la asignación de calificaciones, que el aprendizaje va centrado solamente al puntaje y no el aprendizaje en sí. Entonces ven a la evaluación como el proceso donde solamente se asientan calificaciones. Y recuerden, no está tan mal del todo, pero esto es calificación, ¿sí? Confusión frecuente. Muchos docentes confunden la evaluación formativa con evaluación continua o permanente y no la reconocen como tal en su práctica diaria. ¿Y la oportunidad? Los docentes realizan evaluación formativa al hacer adecuaciones a su planeación, pero no siempre lo identifican como parte del proceso. O sea, estamos conscientes de que sí existe la evaluación formativa, pero hasta ahí no lo incluimos en el proceso. Por eso fue la importancia de este artículo de Díaz Barriga, en donde era un espacio de reflexión para que para que encaminemos nuestras acciones a darle esa importancia a la evaluación formativa. Ese es el meollo del asunto. El documento se divide en tres partes: significados y dimensiones de la evaluación formativa. Aquí es una especie de etiquetas o palabras claves: la definición, dimensiones de los estudiantes, las dimensiones docentes y el aprendizaje evaluación como un continuo. Y B, la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación. ¿Qué errores se cometen al querer evaluar y cómo retroalimentar de manera adecuada? Y por último, C, la propuesta para desarrollar la evaluación formativa. Entonces, con este documento quieren que, aparte de que reflexionemos sobre la importancia de la evaluación formativa, desarrollarla y aplicarla de manera más importante. Y aquí están. ¿Cómo empiezan con el tema de evaluación formativa? Con dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? La que comprende a los estudiantes y a los docentes. Entonces, partiendo de estas dos dimensiones se desarrolla todo el proceso o todo el concepto de evaluación formativa.
la que tiene que ver con los estudiantes y los docentes. ¿Cuáles son los ámbitos de los estudiantes en este tipo de evaluación? La reflexión personal, individual y colectiva, el análisis del propio proceso de aprendizaje, la expresión mediante dibujos, textos o de manera oral, el compromiso con el deseo de aprender y el clima de confianza para la participación. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones en donde entramos nosotros? Saber cómo ajustar las clases, planificar de manera adecuada, reorganizar el trabajo didáctico, hacer una buena retroalimentación y decidir algo para aplicarlo de manera inmediata. Por eso aquí les puse el aquí y ahora. ¿Sí? Y aquí una pequeña reflexión sobre el error y la retroalimentación. Los errores de los estudiantes pueden convertirse en elementos para la evaluación formativa. Parte de ahí Díaz Barriga, basado en el Plan de Estudios 22. En trabajos escritos, señalar los aspectos positivos, describir los puntos a mejorar, evitar expresiones de rechazo o malestar. Y aquí no le calculen la configuración. Aquí. Evitar expresiones de rechazo y malestar y alentar el que el trabajo siempre vaya mejorando. Eso es en los trabajos escritos. Y en los exámenes, analizar grupalmente dónde estuvo el error, identificar qué información fortalecer y retrabajar los contenidos no comprendidos. ¿Sí? Nada de error en los alumnos. Este es lo dijo Comenio, pero no es algo así tan queremos la perfección, se le podría decir. Entonces, aquí una cita. Para que el error tenga sentido formativo, los estudiantes deben saber hacia dónde van, dónde están y cómo pueden seguir avanzando. ¿Sí? Y aquí, este concepto es nuevo, el teaming pedagógico. Aquí se los marco. Lo acuñó Díaz Barriga en el año 2023 y es una estrategia de evaluación formativa entre el aquí y ahora. ¿Qué es el teaming pedagógico? En que el docente esté observando alguna situación relevante que esté ocurriendo en ese momento para suspender la actividad y proponer una reflexión colectiva sobre lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, el teaming pedagógico es que cuando el grupo de manera orgánica algo le llama la atención, pausa. Y uno como docente tener esa capacidad de poder generar retroalimentación y reflexión sobre eso que le llamó la atención. ¿Sí? Entonces, este teaming lo genera el desinterés, las actividades rutinarias, hacer algo distinto a las actividades que están desarrollando o que las indicaciones no se apreciaron bien. Entonces, para ese teaming pedagógico tenemos que saber detectar el momento exacto. Que, no sé, un ejemplo que pueda ser que estamos en el salón y se mete un pájaro y todos los alumnos voltean a ver al pájaro. Entonces, ya ese momento en donde la atención de los alumnos están viendo un pájaro, suspendemos la actividad y preguntas detonadoras, depende del nivel. Aquí depende del nivel, estamos hablando aquí de básica, preescolar, primaria, secundaria e inicial. Análisis grupal, preguntas detonadoras sobre las aves en primarias. ¿Por qué vuelan si son más pesados que el aire? ¿Por qué entró a la escuela? ¿Por qué creen que ande por esta zona? ¿O por qué creen que aterrizó? Y los compromisos. A ver, si no tenemos la respuesta de esta pregunta de que por qué un pájaro vuela si es más pesado que el aire, hagan el compromiso de poderlo buscar, investigar.
Entonces ya de algo que ya estaba perdiendo o que permea en la rutina, se hace este famoso timing pedagógico, suspender la actividad que estábamos haciendo y generar una reflexión colectiva que va a ser más productiva para los alumnos. Aquí, frases para reflexión del estudiante. Los docentes pueden pedir a sus estudiantes que completen frases sobre sus aprendizajes. Esta es una cita de Steinman en el 2023. ¿Qué frases pueden agarrar? Lo que más me gustó fue para detonar la motivación, para identificar dificultades. Los temas que se me dificultaron son reflexión. Me quedé pensando en la metacognición. Entendí claramente, pero no tanto. Las de apoyo. Necesito ayuda en los obstáculos. Me cuesta trabajo entender las preferencias. Me gusta cuando se trabaja de tal manera. Y la autoevaluación. Me falta practicar. Entonces, ¿qué es el aquí y ahora del docente? Y parten de esta línea. La planeación didáctica siempre sufre adecuaciones cuando se lleva al aula. Esa diferencia entre lo planeado y lo vivido es evaluación formativa, aunque no siempre se reconozca como tal. Entonces, ¿cómo quieren aterrizar el concepto de evaluación formativa aquí? Con las modificaciones que hacemos de lo que traíamos planeado para realizar en ese momento y lo que voy realizando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ciclo de la evaluación formativa docente? Planear. Preparar situaciones detonadoras de aprendizaje con sus tres momentos: introducción, desarrollo y conclusión. Ejecución en el aula, interactuar con los estudiantes. Y aquí dentro de esta ejecución en el aula va a depender qué tipo de metodología estamos seleccionando. Si ocupamos la metodología aprendizaje basado en problemas, si aplicamos la metodología aprendizaje basado en proyectos, si partimos de la metodología STEAM, esta primera interacción con los estudiantes es en donde vamos a plantear el tipo de interacción que se genera. Y va a depender de los distintos procesos de la metodología STEAM, ¿vale? Punto 3, observación formativa. ¿Qué tienen que aprender nuestros alumnos? ¿Qué les hace falta? Si yo no contemplé un elemento que me salga en este apartado, lo voy a adecuar. Lo que nosotros a veces hacemos hasta de manera improvisada, de que no descargo un video. Voy a checo si lo traigo en mi computadora, en mi memoria o si lo puedo proyectar en vivo. Es que no hice un cuestionario ahorita que está de moda el uso de la inteligencia artificial generativa. Pues, nos sacan de los apuros. Entonces, esa adecuación que nosotros muchas veces pues no es improvisación sí es improvisación porque salió de un momento reciente, pero esa adecuación que hacemos al momento es válido. Y la nueva planificación, reorganizar. Como ya hubo algo improvisto en mi planeación que detecté aquí, ya saqué la clase, ya saqué el día, pero es necesario modificar todo lo demás para saber si estoy trabajando de manera adecuada. ¿Mm? Y aquí ya estamos finalizando este material. Es muy breve, trae como 16 páginas este documento. ¿Cómo impulsar la evaluación formativa? Hay muchas opciones. Aquí vamos a manejar 6. Preguntas y respuestas. Conversar de manera directa con estudiantes durante la clase. Trabajo en pequeños grupos. Escuchar lo que se comentan entre ellos cuando trabajan. Revisar notas, los dibujos, los gráficos. Que elaboren mapas conceptuales. Más que elaborar un mapa conceptual es la capacidad que ellos tienen o la manera que nosotros podemos medir en cómo ellos organizan el conocimiento. Experimentos y acciones. Observar cómo desarrollan actividades prácticas. Y por último,
el lenguaje corporal. Desde que el niño o los adolescentes ya se empiezan a aburrir, ya hay gestos, ya hay caras, ya hay posturas y su expresión no verbal nos dice muchas cosas. Entonces, si somos muy perspicaces para poder observar todo esto, nos vamos a dar cuenta cuando nuestra clase necesita un ajuste o hacer una pausa o hacer el famoso o el recién teaming pedagógico. El teaming pedagógico 2023, acuérdense. Entonces, esto. Y ya para terminar, ¿quieren que cambiemos el paradigma de evaluar? De una evaluación para sentar un número a una evaluación que sea formativa. ¿Cómo? Lo manejan como un cambio de paradigma, con todo ese cambio de reglas y roles. En primer lugar, revalorizando el aprendizaje. Recuperando el sentido pedagógico de la evaluación frente a la cultura de solo establecer puntos, de calificar mediante números. El punto 2, como un proceso inacabado, que la evaluación formativa es continua, dinámica y fluye de manera natural. Y punto 3, partiendo los docentes como agentes de cambio. Los docentes y estudiantes lideran el cambio, pero no lo van a lograr solo, requieren el apoyo de directivos, familias y autoridades educativas. Entonces, para cerrar, la evaluación formativa se integra en los procesos de aprendizaje, trae un cambio de paradigma y demanda nueva perspectiva. ¿Vale? Eso es lo de la evaluación formativa. Fue un documento muy breve. Aquí les voy a compartir las diapositivas y el documento original que viene en nuestra bibliografía. Son 11 páginas, por eso la información, y viene dentro de los anexos del curso intensivo. ¿Ya vieron? Este video se complementa de una videoconferencia como de 2 horas. Creo que no la vimos en su momento, pero se complementan. Bien. Entonces esto es lo que les voy a enviar. Y el tema central de hoy, o el tema que abarca gran parte de todo esto, el plan y programa de estudios. Aquí lo vamos a desglosar de manera detallada. Y puse el tema de evaluación formativa antes de este para poderlo expandir aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en nuestro mapa mental vamos a iniciar plan y programa de estudios para la fase 2, 3, 4, 5 y 6, que es toda la educación básica. ¿Sí? Primeros 2 años de primaria, o lo que le llaman algunos autores, primaria baja, segundo y tercero. Primaria alta, que sería cuarto, quinto y sexto. Y fase 6, secundaria. Recuerden, la fase 1 es para inicial y preescolar. ¿Sí? ¿Cuál es el marco general de este plan y programa de estudios o de dónde viene todo esto? Vamos a empezar con el objetivo. Este plan y programa de estudios siempre nos manejó 3 niveles de concreción curricular. ¿Cuáles son esos niveles de concreción curricular? El primer nivel es la teoría, todo el contenido, todas las materias que vienen en el programa sintético y cómo lo aterrizamos en nuestro programa analítico. ¿Sí? El segundo nivel es cuando hacemos el codiseño, cuando estamos organizando nuestra planeación. Y el tercer nivel de concreción curricular ya es el plano didáctico, ya cuando hacemos nuestra planeación y lo realizamos. Estos son los 3 niveles de concreción curricular, pero de todos modos los rescatamos más adelante. Entonces, el objetivo del plan y programa de estudios es de que como es el primer nivel, es flexible y contextualizado. ¿Por qué flexible? Porque no nos dice de manera tajante
hey, tienes que ver esta materia. Nosotros lo vamos quitando, nosotros lo vamos agregando. Le podemos enriquecer con contenidos cuando hacemos el famoso codiseño. Y sobre todo lo que siempre nos hacen, nos ponen a hacer la lectura de la realidad para que se vierta esa lectura en la realidad en el programa analítico y que de ahí rescatemos los elementos que me van a servir para hacer mi planificación docente. Por eso es contextualizado. Y aquí se los puse. Esto es base para el diseño de los programas analíticos por los docentes. Es lo que hacemos en agosto en el curso intensivo cuando nos piden hacer los primeros ajustes de nuestros programas analíticos. ¿Sí? ¿Bajo en qué enfoque? Aquí. Recuerden lo que vimos al inicio del artículo tercero, lo que vimos en Ley General de Educación sobre el enfoque humanista que propone Nueva Escuela Mexicana. Aquí está. Humanista, intercultural, inclusivo y centrado en derechos humanos. Este es el enfoque. Y el plan y programa de estudios de Nueva Escuela Mexicana, equidad, excelencia y mejora continua. Recuerden que le dedicamos un, un apartado cuando estuvimos analizando el artículo tercero y Ley General de Educación a estos aspectos. Equidad, excelencia y mejora continua. Pero ¿en qué se fundamenta? En el humanismo mexicano como eje filosófico. Nueva Escuela Mexicana, todo es una línea humanista. En 2019, creo fue en el año 2020, el presidente Andrés Manuel lo nombró el Congreso de la Unión o los diputados el presidente humanista, porque su enfoque de apoyos sociales, de becas al por mayor, a todo eso, lo hizo humanista. No lo ven como propaganda electoral, no lo confundan. Entonces aquí toma el humanismo mexicano como eje filosófico, la inclusión, equidad y derechos humanos. Se establece la filosofía del plan estudio de la NEM. Siempre criticó y de manera textual decía, vamos a derrocar o vamos a, ¿qué es el término derrocar? La reforma neoliberal de Peña Nieto con el plan y programa de estudios de aprendizajes claves, con el programa de evaluación docente. Ese programa de evaluación docente del Servicio Profesional Docente, que en esa época era antes de USICAM, fue lo que le dio el asentamiento a estos partidos políticos, la bandera neoliberal. Y ahorita, ¿cuántos maestros no conocen que este neoliberalismo les dio sus plazas efectivas, les dio sus plazas por examen? O podíamos participar en niveles. Si yo era maestro de telesecundaria con plaza base, podía ser directamente para supervisor o para jefe de sector. Y además teníamos que esperar 2 años para poder brincar entre niveles. Llegan los humanistas, 4 años y volvíamos a las prácticas anteriores. Espérate, 4 años y pásalos por categorías, no por tu conocimiento. Y llegaron los humanistas y me agregaron como 5 perfiles que tu antigüedad, tu nivel tu promedio de licenciatura, 200 horas de curso, 200 horas de preparación profesional. Aquí está. Entonces, no todo lo que teníamos era malo, ¿eh? Por eso aclaro esta parte. Y lo que siempre nos prometieron, la revalorización de las maestras y los maestros como actores claves. ¿Cómo nos revalorizaron? Quitándonos la descarga administrativa. ¿A quiénes se beneficiaron? Administrativos e intendentes con un aumento de casi 2,000 pesos a su quincena, así sin nada, sin condiciones. Y nosotros, bien, gracias. Pero pues aquí, ¿no? Una cosa es política, pero lo comento porque el material que vamos a ver para cerrar
tenemos que analizar varias páginas de libros sin recetas y con eso cerramos nuestro círculo de estudio porque estaríamos agotando todos los materiales. Pero ese libro sin recetas es más una especie de adoctrinamiento hacia hasta este famoso humanismo mexicano. Entonces, por eso hago el comentario. Esto es el fundamento. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo se estructura el plan y programas de estudios? Hay dos apartados, elementos curriculares y la organización. En los elementos curriculares tenemos campos formativos. ¿Qué son los campos formativos? Son 4 en todos los niveles, al menos en básica, de la fase 2 a la 6 son 4. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano a lo comunitario. Pero ¿cuál es el propósito de los campos formativos? Integrar por bloques estos saberes de muchas disciplinas. Por ejemplo, aquí en lenguajes me están compilando lo que es lengua materna, español, lengua extranjera. ¿Sí? En saberes y pensamiento científico me están compilando todo lo que son las ciencias, biología, matemáticas, física, química. En ética, naturaleza y sociedades, aquí nos dan formación cívica y ética, tecnología, y de lo humano a lo comunitario nos dan artes y educación física. Entonces, de las materias que en el plan y programa de estudios de aprendizajes claves se manejaban de forma individual, aquí los integraron por saberes, por disciplinas. Y aquí cuando empezó el plan y programa de estudios 2022, que empezábamos a manejar esa terminología de disciplinas, en prensa fue algo escandaloso, porque nos dijeron, las materias van a dejar de existir como tal. Y pues no, solamente cambiaron el nombre y los agruparon en campos formativos. Aquí recuerden, son 4. Los contenidos son los conocimientos organizados por fases, la famosa fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, que se adaptan al contexto. Esto es básico, que todos los contenidos tienen que estar adaptados al contexto. Y relacionados con los 7 ejes articuladores. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, dos cosas importantes. Campo formativo 4, ejes articuladores 7. Los PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje, son los caminos que como docentes vamos a tener para trabajar estos contenidos, estos aprendizajes. Cada campo formativo tiene su PDA propio. ¿Sí? ¿Cómo se organizan? Aquí está. En preescolar, que corresponde a la fase 2, hay 4 campos formativos y cada campo formativo tiene 13 contenidos y no van de manera secuencial. No depende ver un tema primero para ver el otro. Se articulan según sus necesidades. Y aquí viene de manera detallada los campos formativos. Lenguajes. Su finalidad es comunicar. Abarca todo lo que es la diversidad lingüística y la creatividad. ¿Qué son los contenidos claves del campo formativo de lenguajes? Narrar historias, que nuestros alumnos aprendan a expresarse de manera oral, gráfica y que se les cultive el aprecio por la diversidad lingüística. ¿Qué procesos nos
piden que aterricemos. Recuerden que en lenguaje se ven inglés, español, lengua materna. Ajá, pues ya dije inglés, que es la lengua extranjera. Juegos de lenguaje, producción artística y la interpretación de textos. Y aquí están las materias. Español, inglés, artes y lenguas indígenas. Ahora, más adelante vamos a ver lo que son las metodologías activas. El aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y el enfoque STEAM. Y va a depender de cada campo formativo cuál es la metodología que se adapta. Entonces, para saberes y pensamiento científico, ¿cuál es el fin? Explorar el pensamiento crítico, que ellos manipulen, que ellos exploren, que sean críticos, que sepan ser reflexivos con sustentabilidad. Contenidos claves, seres vivos, saberes numéricos y manipular. Procesos, la clasificación, la resolución de problemas y el uso de herramientas tecnológicas. Este enfoque de este campo formativo de saberes y pensamientos científicos es el que se relaciona de manera directa con el enfoque STEAM. Y aquí está. Matemáticas, biología, física y química. Ética, naturaleza y sociedades, el tercer campo formativo. ¿Qué se ve? La identidad, los derechos humanos y la conciencia ambiental y social. ¿Qué es clave en este campo formativo? Cuidar la naturaleza, ser conscientes y partícipes de nuestra importancia en una historia comunitaria y sobre todo la cultura de la paz. ¿Qué procesos entran aquí? Un diálogo intercultural y participar en celebraciones locales. ¿Qué materias son? Historia, geografía, formación cívica y ética. Entonces, ¿qué metodología activa voy a ocupar aquí? Aprendizaje-servicio. Plantear problemas que me van a ayudar a generar todo esto para en beneficio de la comunidad y está muy de la mano con el otro que vamos a ver. De lo humano a lo comunitario. Aquí va enfocado más en nuestro cuerpo, en el desarrollo de nuestras habilidades físicas, en el desarrollo y estímulo de nuestras capacidades corporales, el autoconocimiento, la salud y la convivencia. ¿Qué contenidos son claves aquí? Las emociones, la salud mental, las habilidades motrices, la prevención de riesgos. ¿Qué procesos hay? La actividad física, hábitos saludables y una interacción respetuosa. Educación socioemocional y tutoría. Estas son las materias y si se dan cuenta aquí se las fui agrupando tal y como están por campo formativo. Me quedé aquí. Y viene el otro punto. El programa analítico. El programa, la diferencia aquí son dos cosas. Nos dan un libro que se llama Plan y Programa de Estudios. Nos dan un documento que se llama Programa Sintético, que es el que compila todos los PDA, los procesos de desarrollo y todos los contenidos que nosotros vamos a seleccionar para trabajar. ¿Qué viene en el programa analítico? Es la adecuación que nosotros hacemos de este plan y programa de estudios que nos va a regir en un ciclo o en dos o hasta tres de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a aterrizar. ¿Sí? Y aquí, de lo que les expliqué del programa analítico, vienen dos conceptos. La contextualización.
La contextualización, hay muchos autores que lo manejan como el codiseño y no es el codiseño. Y se los quiero dejar claro porque Usican juega con esto. Bueno, ahorita va a ser Cognos, la nueva empresa que los va a evaluar. Entonces, este apartado de contextualización es la adaptación de contenidos nacionales a, a realidades locales. Y el codiseño es cuando agarras un contenido que no viene aquí, que no viene en tu contenido nacional y lo ingresas y lo trabajas y lo desarrollas como un proyecto. Ese es el codiseño. Entonces son conceptos distintos, no son lo mismo. La contextualización es cómo adaptas el contenido a tu realidad. Y el codiseño es cuando ya ingresas un contenido, por ejemplo, un proyecto sobre parteras o un proyecto sobre un herbolario, porque si en la comunidad hay un señor que todavía cura con hierbas y sabe recetas y todo eso, ahí lo puedo meter con el codiseño, que es la acción en donde ya desarrollo ese PDA y lo genero en proyectos, pero se hace mediante la contextualización. Son procesos diferentes. Y aquí es donde sí coinciden. Incluir los saberes comunitarios y problemáticas regionales. ¿Y qué es lo que hacemos para el programa analítico? Nos piden durante agosto que estamos en colectivo en la sesión intensiva de 4 días, 5 días, si no me equivoco, la lectura de la realidad, hacer un diagnóstico escolar y comunitario. Recuerden que del diagnóstico escolar nos dan unos rasgos para poder saber qué observar y del contexto comunitario también nos dan otros rasgos, ¿sí? Para hacer la toma de decisiones de mi programa sintético, qué contenidos voy a trabajar tal y como vienen, los contenidos sin ajustes. ¿Cuáles van a ser los contextualizados? Esto de los robots sí los voy a trabajar, pero no el tal grado de aquí. O los que voy a agregar de los parteros o de los herbolarios, ¿sí? Eso es lo que viene en nuestro programa analítico, o así en teoría los tenemos que realizar. Entonces, es anual. El programa analítico nos los piden que de mi lectura de la realidad yo seleccione 9 problemáticas. Bueno, en promedio 9, pueden ser menos, pueden ser más. Que esas problemáticas las definamos o las encasillemos en los 4 campos formativos y a la misma vez encasillarlas en los 7 ejes articuladores. Y partiendo de eso ya hago ¿cómo se llaman? Los propósitos de mi ciclo escolar, que son abatir esas 9 problemáticas mediante mi actividad en todo a lo largo del ciclo escolar. Por eso se formula de manera anual, vinculada a los ejes articuladores, para poder ir desprendiendo de ahí las actividades. Y aquí viene la ampliación de con lo que empezamos hoy nuestra sesión, la evaluación formativa. ¿Cuál es el enfoque? Para que sea más fácil. La evaluación formativa, su enfoque tiene que ser un diálogo continuo, una observación sistemática y una retroalimentación. Ahí no hay mucho que abarcar. ¿Mediante qué herramientas? Aquí viene todo lo que sabemos hacer con nuestros registros. Rúbrica de evaluación, lista de cotejo, observación directa, la evaluación de los productos, las observaciones y las autoevaluaciones. Esta evaluación formativa viene con criterios.
Procesos en procesos de aprendizaje, los famosos PDA. Y aquí está. Lo voy a descargar para darle zoom. Aquí está el escritorio. ¿Qué son los PDA? Corresponden a las siglas en español de proceso de desarrollo de aprendizaje. ¿Qué significa? Que un contenido lo vamos a ir dosificando de manera gradual y progresiva para aumentar su dominio. Y aquí está el ejemplo. Contenido, reconocimiento y aprecio de la diversidad lingüística. Al identificar las formas en que se comunican las distintas personas de la comunidad. Mi PDA en primer año son 2 puntos. Reconocer que hay personas que se identifican en lenguas distintas a la propia. Identificar los lenguajes que utilizan las personas a su alrededor o en su zona cercana. Hasta ahí nada más. Reconocer que existen gente que habla otra lengua y qué lenguaje es. Ya en segundo, las actividades cambian. Se familiariza con las lenguas distintas a la suya que escucha en la comunidad. Pero ya aquí, si me quedo leyendo hasta esto, una cosa es de que sabe que hay y aquí ya se familiariza, ya hay un proceso cognitivo con más gradual, pero incorpora su comunicación, expresiones de origen indígena, extranjeros, lenguaje de señas. O sea que no solamente basta con que el niño sepa que hay alguien que habla distinto, sino que también aprenda a hablarlas. ¿Sí? Muestra interés por indagar significados de palabras, frases o señas y las incorpora en su comunicación como una forma de enriquecerlas. O sea que ya nada más no sirve que el niño sepa el nombre que se habla náhuatl o se habla popoluca, que investigue, que se familiarice. Entonces, de este contenido ya tenemos la base y la evolución, pero ya en tercero ya viene más complejo. O sea que ya no sirve con lo que saber que el niño sabía o que tenga idea de que exista un lenguaje distinto en su comunidad. Identifica, utiliza algunas frases o señas lingüísticas. Entonces, reconoce, se familiariza y este PDA de diversidad lingüística termina aterrizando en tercero, identificando y utilizando. ¿Sí? Reconoce que algunos objetos se nombran de distintas maneras en diferentes regiones. Identifica que algunos son nombres propios de origen indígena o extranjero. Y 3, indaga en distintas fuentes el significado de términos o palabras que se utilizan en diferentes contextos. O sea que no es suficiente con que ya sepa, incorpore algunas lenguas o que muestre interés por investigar. Ya lo desarrolla de manera más amplia. Entonces, ¿a qué vamos aquí? Que es un proceso y procesos que no son lineales, van creciendo de manera exponencial. Las actividades se van desarrollando de manera gradual. ¿Sí? Este es el ejemplo. De todos modos, aquí en el mapa mental le dan clic al clip y aquí se los aparece y ya lo descargan. Y con esto cerramos hoy. Nos faltan, vean que ya tenemos avanzado la gran mayoría. De los 20 temas que nos piden revisar, todo esto que les di hoy es esto. Y si se dan cuenta, los maneja juntos, preescolar, primaria y secundaria.
nos dan más páginas, se relacionan mucho. En la última clase del próximo jueves, con ese despedimos nuestro círculo de estudio. Vamos a ver ese material ya de manera más completo, pero aquí no lo quise aterrizar bien porque este solo corresponde a la fase 6. El que estamos viendo es el general. Ya en la fase 6 es más detallada. Entonces lo vamos a ver de manera más detallada en nuestra última clase. Y si se dan cuenta, del libro sin recetas de la fase 3 nos piden 4 páginas y de aquí nos piden 30 de la fase 6. Entonces, ya a manera de cierre, voy a hacer la combinación de estos elementos para terminar. Pero mientras, como no tenemos interacción y no se conectó nadie, lo vamos a dejar por hoy aquí. ¿Sí? Entonces, les subo el video, les subo los materiales y la grabación de la próxima semana es la última. Con esto cerramos el círculo de estudio. La próxima semana, pero cuídense mucho y nos vemos en 8 días.